Militares retirados y politizados están convocando para mañana manifestaciones frente a los cuarteles para protestar por la iniciativa de darle atención en salud a exguerrilleros en el hospital militar. Una de esas convocatorias les llegó a los padres de los liceos militares del país a través de sus grupos de WhatsApp. Los invito a todos. En redes sociales y grupos privados de militares retirados y veteranos de las Fuerzas Armadas se han publicado convocatorias para protestar contra las políticas del presidente Petro, entre ellas que los excomandantes de las FARC sean atendidos en el hospital militar. En este chat, llamado Padres de Familia Liceos, se convoca a la protesta a padres de familia de los estudiantes de los liceos del Ejército Nacional. La dirección de los liceos asegura que ninguno de los funcionarios de esta sección promovió los plantones, que no es una posición de los liceos del Ejército y que los chats los generan algunos padres sin control de la institución. La convocatoria, que también se está promoviendo por grupos de familiares de militares activos y de reserva, invitan a realizar un plantón en la entrada de las guarniciones militares del país. Vamos a hacer una serie de plantones frente a todas las guarniciones militares de Colombia. Un solo objetivo: decirle a nuestra fuerza pública: no están solos. En Bogotá y Cali, los panfletos invitan a unirse al llamado del Gran Plantón en apoyo, solidaridad y fortaleza a la fuerza pública. Cosa que no tiene sentido. ¿Cómo van a colocar al que coloca la bomba para que sea atendido al mismo nivel de aquel que fue lesionado por ella? El ánimo de protesta contra el gobierno Petro también habría sido impulsado tras conocerse estas declaraciones del imputado expresidente Uribe durante un foro académico. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha finalmente armada, una lucha popular finalmente armada, y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. Según los reservistas, las políticas de Petro con las Fuerzas Armadas son precarias y por ello es necesaria la movilización en símbolo de advertencia. En el momento en que el país llegue a un estado crítico, un momento lamentable, donde el mismo gobierno, en cabeza del presidente, no quiera aceptar las decisiones que tome los órganos correctos, llámese la Comisión de Acusación, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, y que el presidente no quiera actuar de manera acorde, consideramos que nuestros militares tienen esa misión y esa responsabilidad de garantizar el orden constitucional al interior del país. A las 11 de la mañana, frente a por lo menos 50 guarniciones militares en ciudades capitales e intermedias, será la protesta. Según los más radicales opositores al gobierno de Gustavo Petro, esta marcha fue un llamado para que él enmiende su camino, pero en ella se escucharon desde insultos al presidente y la prevención del modelo socialista en Colombia hasta los reclamos de quienes se sienten damnificados por las reformas que el gobierno le ha propuesto al Congreso. Militares en retiro, activistas de los partidos de oposición y ciudadanos que se sienten damnificados por las cláusulas de las reformas propuestas por el gobierno salieron a la calle para protestar contra el presidente y su gobierno. Las bancadas de Centro Democrático y Cambio Radical, en lo que pareció ser un intento por capitalizar políticamente la inconformidad de los caminantes, que en algunas ocasiones lo rechazaron. Y no nos vamos a dejar de que el presidente siga destruyendo. ¿Van a seguir convocando marchas? Seguiremos hasta que el presidente enmiende el camino. La convocatoria no es política, es una convocatoria netamente ciudadana. Somos de Cambio Radical. Somos muchos los que queremos que Colombia avance. Convocó a sectores muy diversos del espectro político, de la derecha, de la centroderecha y del centro. Se afirma que la campaña por la presidencia para 2026 ya empezó. Más allá de todo este proceso electoral que se avecina, en donde tenemos que estar unidos quienes defendemos la democracia y defendemos la Constitución. Las razones de los marchantes fueron múltiples. Él se ha creído un Dios y desafortunadamente el Dios verdadero es este que está aquí. Yo no necesito que nadie me regale nada, necesito trabajar. La reforma pensional es para que los mayores tengan pensión. No es necesario que tengamos la pensión, necesitamos que haya trabajo. Está apoyando a los grupos terroristas Hamas de Palestina. Está apoyando a la Internacional Socialista Comunista. Que mejoren los sistemas de salud que ya son buenos y tienen algunas dificultades. La desinformación también reinó. Incrementar la edad para la jubilación
63 años en la mujer y 65 en el hombre. Levantamos esa palabra de maldición que Petro ha puesto sobre el gobierno, sobre el pueblo de Israel. Después de 2 horas de llegar la gente a la Plaza de Bolívar, la lluvia no hizo que se fueran, permanecieron acá arengando en contra del presidente Gustavo Petro. Los aguaceros intermitentes no alejaron a los marchantes que seguían coreando en contra del gobierno. A pesar de la lluvia aquí permaneceremos, porque tenemos que luchar. Tenemos que ser libres. Lleno total de la Plaza de Bolívar, en donde tanto la lluvia como el sol acompañaron una jornada que podría repetirse muy pronto. Aunque la masa de la oposición a Gustavo Petro en las calles y las redes sociales la conforman ciertos grupos de militares retirados, otro grupo salió el jueves a la calle con la consigna de pedirle a la Corte que cumpla con su deber administrativo no judicial de nombrar fiscal. A la marcha del pasado jueves, convocada por la Federación Colombiana de Educadores FECODE, cuya sede fue allanada por la Fiscalía el pasado 24 de enero, se unieron otros sindicatos, organizaciones sociales y comunidades indígenas. También se hicieron presentes oficiales, suboficiales y soldados retirados de la policía y las fuerzas militares que apoyan al gobierno. Transeúntes y otros manifestantes se sorprendieron al ver a antiguos miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea lanzando expresiones de respaldo al presidente Petro. El mensaje para el presidente es muy claro. Ese mismo grupo de militares y policías en retiro que lo acompañaron en su campaña presidencial, hoy en día están aquí. Hoy en día siguen al lado de su pueblo, apostándole a los grandes cambios de este gobierno. El sargento retirado del Ejército, Alexander Chala, quien representa a este grupo de veteranos de la Fuerza Pública, asegura que cada vez se unen más militares a su iniciativa pro gobierno. Tenemos un grupo de 12 coroneles que se retiraron aproximadamente hace 1 o 2 meses. Desafortunadamente hemos tenido mucha discordia con un gran grupo de organizaciones de la Reserva, que no entendieron que el cambio se hace de la mano con el pueblo. Pero otro grupo de reservistas se opone tanto a las políticas del gobierno como a sus excompañeros. Uno que otro asiste y trata de lanzar epítetos, groserías y vulgaridades hacia las personas que hemos salido a defender la democracia, entendiendo de que hoy aquellos que están aliados con el pacto histórico y con la izquierda colombiana, pues no están de acuerdo en que nosotros hayamos salido a protestar. El coronel retirado del Ejército, Carlos Martínez, quien coordina una organización que se llama FARO, asegura que es respaldado por cerca de 30.000 personas, entre retirados de las fuerzas y amigos de estas. Nuestra libertad, nuestra economía y nuestra misma política se encuentra hoy en una balanza en peligro frente a lo que trata de hacer el gobierno de Gustavo Petro. En contravía de esta versión está la del militar petrista. Desafortunadamente nuestra fuerza pública se ideologizó y se politizó, para mal se puede decir. Los líderes de las dos organizaciones opuestas de retirados de las Fuerzas Armadas reconocen que las confrontaciones entre ellas son fuertes y reales, pero no han pasado del mundo virtual.